Hoy en Literatura para Oír, de y sobre Fernando Pessoa, Portugal. Fernando Pessoa, el inmenso poeta portugués de atildada figura, habitado por muchas voces, cada una singular, es hoy nuestro invitado. Pessoa, un lisboeta que vivió entre el 13 de junio de 1888 y el 30 de noviembre de 1935, pero que pasó la mayor parte de su juventud en Sudáfrica, por lo que el inglés fue muy importante en su vida y en su obra. Una vida discreta, ganándose la vida como traductor y que terminó a los 47 años, dejando una obra inédita que lo consagra como una voz de alcance universal. Jesús Marchamalo, escritor español, nos ofrece esta semblanza sobre Pessoa en una encantadora biografía que da comienzo así. Era fácil verlo caminar por la Baixa, paso resuelto, airoso, diríase marcial bajo la gabardina como una estatua premonitoria de sí mismo. Vestía traje oscuro, sombrero, gafas y pajarita mal anudada, lacia como un pájaro muerto sobre el cuello de la camisa de un blanco nuclear y un bigotito isósceles, ralo y rojizo, que parecía teñido de azafrán, como si se le hubiera oxidado lentamente y precisara de una mano de minio. Trabajaba sin un horario fijo a días en Lavado, Pinto y compañía como corresponsal de lenguas extranjeras. Un despacho que estaba cerca del campo das Cebolas, ese lugar de brumas junto al río, donde desembocaban las calles de suelo ajedrezado, blanco y negro de la Lisboa imperial y desconchada. Empedrados mosaicos, tranvías chirriantes y luz de fluorescente, y esa melancolía trasnochada, contagiosa como una enfermedad. Fernando Antonio Nogueira Pessoa. Había nacido en junio de 1888 en el cuarto piso del número 4 del Largo de São Carlos. Un niño enfermizo, de constitución endeble. Toda su infancia anginas, toses huecas, estornudos y olor a linimento. Las costillas marcadas en el pecho, la piel de una palidez inmaterial y los ojos oscuros, húmedos como el clima y marcados por una sombra de fatalidad, pelo corto y labios apretados. Tuvo siempre pánico a las tormentas, los relámpagos que cortaban el cielo, luminosos como quien rasga en dos una tela, y un miedo irracional a la locura. Su abuela, Dionisia Estrella, loca, vivía con ellos y recordaba siempre con pavor sus ataques. El rostro desencajado, remotamente humano, sus manos como garfios sarmentosos y su pelo flamígero, blanco como una aparición, que parecía agitado por una tempestad de vientos embrujados, gritos histéricos y un extraño vigor atolondrado que los cubría de insultos y palabras obscenas. Tal vez por eso tuvo desde pequeño siempre a su alrededor una constelación de espectros protectores, invisibles compañeros de juegos, invisibles amigos, confidentes para quienes buscaban hombres exóticos y de regusto temerario. El capitán Thibaut, el Chevalier de Paz, personajes de ese teatro sin escenario en el que convertiría su vida, con el que se alejaba de aquel visillo oscuro de la enajenación, el delirio. Con 5 años perdió a su padre, Joaquim de Seabra Pessoa, funcionario de la Secretaría de Estado y crítico musical del Diario de Noticias, víctima de una tuberculosis. También aparece Pessoa en Bibliotecas llenas de fantasmas de Jacques Bonnet. El 1 de septiembre de 1932 se publicó en el diario O Século un anuncio para un puesto de conservador bibliotecario en el Museo Condes de Castro Guimarães en Cascais, una pequeña ciudad costera a 30 kilómetros de Lisboa. El 16 del mismo mes, Fernando Pessoa envió su candidatura por carta al ayuntamiento. El documento de 6 páginas se encuentra reproducido en el libro de María José de Lancastre,
Fernando Pessoa, una fotobiografía, coeditado en 1981 por la Imprensa Nacional, Casa da Moeda y el Centro de Estudos Pessoanos, que compré por 500 escudos en una librería de Coimbra en noviembre de 1983. Solo había un ejemplar. En los cafés de la ciudad las mesas todavía tenían debajo del tablero un anaquel para poner el sombrero, y recuerdo a una mujer caminando por la calle con una máquina de coser en equilibrio sobre la cabeza. El texto de la carta ha sido reproducido en caracteres demasiado pequeños para que alguien que no lea perfectamente el portugués pueda descifrarlo. Pessoa, cansado de traducir el correo comercial de empresas de importación-exportación de Lisboa por un sueldo que apenas le daba para sobrevivir y emborracharse a diario, aunque sin excesos, tenía ganas de cambiar de vida y, ¿por qué no?, de dejar su piso del número 16 de la calle Coelho do Rocha por uno en una pequeña ciudad de la región de Lisboa. En la fotobiografía, unas cuantas páginas antes de la carta, hay una foto en la que se ve a Pessoa bebiendo un vaso de vino tinto en la vinatería de Abel Ferreira da Fonseca, con unos pequeños toneles de clarete, abafado, moscatel y ginja detrás. Es la foto que Pessoa le mandó en septiembre de 1929 a Ofelia Queiroz, la única relación sentimental que se le conoce, con la dedicatoria Fernando Pessoa en flagrante delito, es decir, en flagrante delito. El envío de esta fotografía volvió a tejer unos lazos que llevaban rotos 9 años y que iban a ceder, esta vez definitivamente, 6 meses más tarde. Al menos en su forma material. Ofelia no se casó nunca, y contó que Pessoa se encontró poco antes de su muerte con su sobrino Carlos, al que le preguntó cómo estaba ella, y que luego, con los ojos llenos de lágrimas, le estrechó las manos mientras añadía: ¡qué alma tan bella! Y ahora sí, en Literatura para Oír, oigamos a Fernando Pessoa y a sus heterónimos. Un cuento. Al niño, que nació y se crió a la sombra del ruido de las fábricas, se lo llevan al campo y allí sufre y muere en el exilio nostálgico del ruido de los grandes motores, del correr de las correas de transmisión, de los grandes palacios de hierros iluminados con grandes y blancas lámparas eléctricas. Pero, ¿es que no te gusta la serenidad del campo? ¿Por qué tiene que gustarle a uno la serenidad? ¿No te gustan la luz, el aire, los árboles, tan bonitos, tan verdes? A mí no, señora. ¿Por qué habrían de gustarme las cosas verdes? ¿Por qué el sol ha de ser más bonito que las lámparas eléctricas? Si me dijesen el por qué, tal vez me gustaran. Cuánto enfado ponían en su alma el horror de la noria, tan de madera, y los bueyes tirando del carro, solo a lo lejos el tren. El tren. Esta era la vela que cruzaba por el horizonte de su vida de exilio. El tren avanzó sobre él y todo su miedo le supo orgullo. Esperó temblando, temblando, amándolo, amando la llegada férrea y tremenda desde lejos. Súbitamente el tren sorteó la curva y se fue haciendo enorme. De pronto, se echó sobre él siendo ya del tamaño del universo entero. De esta forma murió el niño superior que fue fiel a su origen urbano y prefirió la muerte al exilio de las máquinas y de las calles estrechas y de los grandes salones de las iluminadas fábricas de lámparas blancas, eléctricas, cuadrantes de luces por la negrura. Le habrían asesinado el alma poco a poco con el sol y el paisaje. La abominación de los faroles de petróleo en las noches odiosas de tanto silencio. Si le hubieran dicho que el sol es una inmensa lámpara eléctrica, ¿acaso lo hubiera amado? Pero es que nadie comprende a los niños. Estanco. El dueño del estanco asoma a la puerta y permanece en la puerta. Lo miro con la incomodidad de tener mal colocada la cabeza y con la incomodidad del alma que está malentendiendo. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero y yo dejaré versos.
Un día también morirá el letrero y los versos también. Tras ese día morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girante donde aconteció todo esto. En otros satélites de otros sistemas, algo así como gente seguirá haciendo cosas como versos y viviendo bajo cosas como letreros. De quando em quando, cada gota lembra hoy a rimar Tonía. com a tristeza dos versos que vou cantar. Estoy almorzando en este restaurante vulgar y miro más allá del mostrador la figura del cocinero. ¿Qué vida es la de este hombre? Desde hace 40 años vive casi todo el día en una cocina. Tiene unas breves vacaciones, duerme relativamente pocas horas, va de vez en cuando al pueblo, del que vuelve sin duda y sin pena. Almacena lentamente dinero lento, pero no se propone gastar. Se pondría enfermo si tuviera que retirarse de su cocina para irse, definitivamente, a los campos que ha comprado en Galicia. Está en Lisboa hace 40 años y nunca ha ido ni siquiera a la rotonda ni a un teatro, y tiene un solo día de coliseo. Payasos en los vestigios interiores de su vida. Se casó no sé cómo ni por qué. Tiene 4 hijos y una hija, y su sonrisa, al inclinarse desde el lado de allá del mostrador hacia donde estoy, expresa una gran, una solemne, una contenta felicidad. Y no simula, ni qué razón tiene para simular. Examino con un asombro asustado el panorama de esta vida y descubro, cuando voy a sentir horror, pena, indignación ante ella, que quien no siente horror, ni pena, ni indignación, es el mismo que tendrá derecho a sentirlo, es el mismo que vive esa vida. Un pequeño incidente callejero que llama a la puerta le entretiene más de lo que me entretiene a mí la contemplación de la idea más original, la lectura del mejor libro, el más grato de los sueños inútiles. Quien no ha salido nunca de Lisboa viaja al infinito en el tranvía cuando va a Benfica, y si un día va a Sintra, siente que ha ido a Marte. Y si la vida es esencialmente monotonía, él escapa de ella más fácilmente que yo. También de Fernando Pessoa, La verdadera caída. Un día en que Dios estaba durmiendo y el Espíritu Santo andaba en uno de sus vuelos, Jesucristo fue a la caja de los milagros y robó 3. Con el primero, hizo que nadie supiese de su huida. Con el segundo se creó eternamente humano y niño. Con el tercero creó un Cristo eternamente en la cruz y lo dejó clavado en esa cruz que hay en el cielo y sirve de modelo a todas las demás. Después huyó hacia el sol y bajó por el primer rayo que pudo atrapar. Hoy vive conmigo en mi aldea. Es un niño hermoso cuando ríe y natural. Se limpia la nariz en el brazo derecho, chapotea en las charcas, coge las flores, le gustan y las olvida. Tira piedras a los borricos, roba fruta de los árboles y huye a gritos y llorando de los perros. Y porque sabe que a ellas no les gusta, pero que todo el mundo lo celebra, persigue a las chicas que en grupo van por los caminos con el cántaro en la cabeza y les levanta las faldas. Las cosas enemistadas contra mí. Arranco del cuello una mano que me ahoga.
Veo que en la mano con que arranqué la otra me vino atado un lazo que me cayó en el cuello con el gesto de liberación. Aparto con cuidado el lazo y casi me estrangulo con mis propias manos. Se cai do mar. Que perfeito coração. El secreto de los heterónimos. Toda buena conversación debe ser un monólogo de dos. Debemos al final no poder tener la seguridad de si hemos conversado realmente con alguien o si hemos imaginado totalmente la conversación. Las mejores y más íntimas conversaciones y sobre todo las menos moralmente instintivas son aquellas que los novelistas mantienen entre dos personajes de sus novelas. Por ejemplo, por el amor de Dios, seguro que no iba a citarme un ejemplo. Eso solo se hace en las gramáticas. No sé si recuerda que hasta nunca los leemos. ¿Ha leído alguna vez una gramática? Yo nunca. Siempre he tenido una aversión profunda a saber cómo se dicen las cosas. Mi única simpatía en las gramáticas era para las excepciones y para los pleonasmos. Escapar a las reglas y decir cosas inútiles resume bien la actitud esencialmente moderna. ¿No es así como se dice? Absolutamente. Lo más antipático que hay en las gramáticas, ¿ya se ha fijado en la deliciosa imposibilidad de que estemos hablando de este asunto? Lo más antipático que hay en las gramáticas es el verbo. Los verbos. Son las palabras que dan sentido a las frases. Una frase decente debe poder tener siempre varios sentidos. Los verbos. Un amigo mío que se suicidó, cada vez que mantengo una conversación un poco larga, suicido a un amigo, había tratado de dedicar toda una vida a destruir los verbos. ¿Por qué se suicidó? Espere, todavía no lo sé. Pretendía descubrir y fijar la manera de no contemplar las frases sin parecer hacerlo. Solía decirme que buscaba el microbio de la significación. Se suicidó, claro está, porque un día se dio cuenta de la responsabilidad enorme que iba a echarse encima. La importancia del problema acabó con su cerebro. Un revólver. Ah, no. Eso de ninguna manera. ¿No ve que no podía ser un revólver? Un hombre de esos nunca se pega un tiro en la cabeza. Usted se entiende poco con los amigos que nunca ha tenido. Es un defecto grande, ¿sabe? Mi mejor amiga, una chica deliciosa que yo he inventado. ¿Se llevan bien? Hasta donde es posible, pero esa chica no se imagina. Las dos criaturas que estaban a la mesa de té no mantuvieron con seguridad esta conversación, pero estaban tan arregladas y bien vestidas que era una pena que no hablasen así. Invitemos ahora a uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, El alma humana, un abismo. A tua presença. Se cruzó conmigo, vino a mi encuentro en una calle de la Baixa, aquel hombre mal vestido que tiene la profesión de mendigo retratada en la cara, que me es simpático y al que soy simpático. Y en reciprocidad, con gesto de largueza, desbordante, le di cuanto tenía, excepto, naturalmente, cuanto tenía en el bolsillo donde llevo más dinero. No soy tonto, ni novelista ruso en ejercicio, y romanticismo sí, pero poco a poco. Pobre Álvaro de Campos, tan aislado en la vida, tan depresivo en las sensaciones. Pobre de él que, con lágrimas auténticas en los ojos, dio hoy, con gesto de largueza liberal y moscovita, todo cuanto llevaba en el bolsillo donde lleva poco, a aquel pobre que no es pobre, al de los ojos profesionalmente tristes. Este modo imaterial. Acende a luz da esperança. Alberto Caeiro, heterónimo, nos trae Ante la puesta de sol. Ayer por la tarde un hombre de ciudad hablaba ante la puerta de la posada. También hablaba conmigo. Hablaba de la justicia y de la lucha por la justicia, y de los obreros que sufren, y del trabajo constante, y de los que pasan hambre, y de los ricos que tienen anchas las espaldas por eso.
Y al mirarme vio lágrimas en mis ojos y sonrió complacido, creyendo que sentía el odio que él sentía y la compasión que él decía que sentía. Pero yo apenas lo escuchaba. A mí qué me importan los hombres y lo que sufren, o suponen que sufren. Que sean como yo y no sufrirán. Todo el mal del mundo viene de que a unos les importan los otros, sea para hacer el bien, sea para hacer el mal. Nuestra alma y el cielo y la tierra nos bastan. Querer más es perderlos y ser desgraciados. Lo que estaba pensando mientras el amigo de los hombres hablaba, y eso me había conmovido hasta las lágrimas, era en cómo el murmullo lejano de los cencerros, aquel atardecer, no parecía las campanas de una ermita donde fueran a misa las flores y los regatos y las almas sencillas como la mía. Alabado sea Dios, que no soy bueno, y tengo el egoísmo natural de las flores y de los ríos que siguen su camino preocupados sin saberlo tan solo por florecer e ir discurriendo. Es esta la única misión que hay en el mundo. Esta, existir claramente y saber hacerlo sin pensar en ello. El hombre había callado y miraba la puesta del sol. Pero, ¿qué tiene que ver con la puesta del sol quien odia y ama? Hoy en Literatura para Oír, de y sobre Fernando Pessoa, Portugal. Bernardo Soares es otro de los heterónimos de Fernando Pessoa. De él escuchemos Intromisión. Me asomo desde una de las ventanas de la oficina abandonada al mediodía a la calle en que mi distracción siente movimientos de gente en los ojos y no los ve desde la distancia de mi meditación. Los pormenores de la calle sin animación por la que muchos andan se me destacan en un alejamiento mental. Los cajones apiñados en el carro, los sacos a la puerta del almacén del otro y en el escaparate distante de la tienda de ultramarinos de la esquina, el vislumbre de las botellas de ese vino de Oporto que sueño que nadie puede comprar. La gente que pasa por la calle es siempre la misma que ha pasado hace poco. Es siempre el aspecto fluctuante de alguien, manchas sin movimiento, voces de incertidumbre, cosas que pasan y no llegan a suceder. Y, de repente, suena detrás de mí, en la oficina, la llamada metafísica abrupta del mozo. Siento que podría matarlo por haber interrumpido lo que no estaba pensando. Le miro, volviéndome, con un silencio lleno de odio, escucho anticipadamente, con una tensión de homicidio latente, la voz que va a gastar para decirme alguna cosa. Se sonríe desde el fondo de la casa y me da las buenas tardes en voz alta. Le odio como al universo. Incomparecencia del doctor Pancracio, también heterónimo. Hacía una bonita tarde de abril, domingo, pero aún más bonito era el pensamiento de que vería a Raquel. Ella solía pasar por allí diariamente, pero solo los domingos podía verla, pues en los días de semana a esa hora estaba en el reparto. Pero iba a verla hoy y solo de pensar en eso me alegraba. Todo hombre que ama sabe que nada hay superior al amor. Pero cuesta esperar y ya había pasado 1 hora, 2, 3, 4. Ven que se va a hacer tarde. Era ya una noche de abril que se trataba de convertir en otro día de abril y sin que apareciera Raquel. Estaba dispuesto a marcharme, pero el amor me rogó que esperara y esperé. Hasta que, al fin, oigo pasos desde el otro lado de la esquina. Me apresuro, corro, tuerzo la esquina y caigo en los brazos de un lotero. Oh, Dios mío, me queda solo el 1554 y mañana es el sorteo. Faltar a la cita. Desilusión. Pero para hacer algo acabé comprándole el 10º y continué hacia mi casa. Al día siguiente me vino la gran suerte.
Se me presentó la providencia. Claro, tuvo que ser la providencia la que, a cambio de aquella incomparecencia de Raquel, me mandó al lotero en su lugar. Ah, Dios es bueno. Hace poco traté de engañarme, amigos míos. Hay algo superior al amor, y eso es la pasta. Cuento del hombre que esperaba el tranvía, de Botelho. Estaba esperando al tranvía que llevase el letrero exacto hacia su destino. Esperó mucho tiempo, como si ya no hubiera tranvías. Al fin apareció un tranvía por el final lejano de la calle. Corrió hacia él y era el primero que aparecía. No llevaba el letrero de su destino, pero era el primero que aparecía y ya comenzaba a estar harto de esperar. No venía ni lleno ni vacío, no venía ni rápido ni lento. Era solo el primer tranvía después de esperar mucho rato al tranvía. Dudó, pero al final lo dejó pasar. Al poco pasó otro tranvía. Ya no era el primero porque el primero se marchó ya. Venía despacio y vacío. El hombre tuvo la tentación de entrar en aquel tranvía vacío que andaba despacio y había de ser tan cómodo después de tanto esperar. El letrero no indicaba su destino, pero iba en la misma dirección y vacío y agradable. Dudó, pero también lo dejó pasar. Al poco, estando más cansado todavía, vio de golpe otro tranvía que llegó a su lado antes de detenerse. Venía lleno y corría muy deprisa. Tampoco éste ostentaba el letrero de su destino. Aquel que subiera en él no llegaría con retraso, aunque no lo condujera a donde quería. El hombre dudó, pero también a éste lo dejó pasar. Seguidamente vino otro tranvía, y de lejos el hombre que esperaba reconoció al guardafrenos y al conductor que venía charlando de nada en la cabecera del tranvía. El vehículo no traía letrero, pues recogía al depósito. El hombre dudó, puesto que conocía al guardafrenos y al conductor, e ir con ellos era lo mismo que ir en el tranvía con el letrero de su destino. Pero, tras dudar un momento, dejó de dudar y también lo dejó pasar. Por fin, cuando el hombre, cansado de esperar, ya se encontraba fatigado, vio un tranvía que portaba el letrero de su destino. No venía ni lento ni rápido, ni lleno ni vacío, y no traía gente conocida o desconocida. Para él, solo contaba que traía el letrero de su destino. El hombre no dudó y entró en él. Con ese tranvía llegó a su casa porque era justamente ese tranvía el que lo llevaba a su casa. Cerremos esta visita a Fernando Pessoa con otra lección. El gladiador en la arena, donde lo puso el destino, que de esclavo lo expuso condenado, saluda, sin que tiemble el César que está en el circo rodeado de estrellas. Saluda de frente, sin orgullo, pues el esclavo no puede tenerlo. Sin alegría, pues no puede fingirla el condenado. Saluda para que no falte a la ley aquel a quien toda la ley falta. Pero tras acabar de saludar, se clava en el pecho la daga que no le servirá en el combate. Si el vencido es el que muere y el vencedor quien mata, con esto, confesándose vencido, se declara vencedor.